Bueno, estamos en la entrada de este museo donde actúas esta noche. Lo primero, ¿qué sensaciones tienes por tocar en un museo? Porque la acústica cambia. Sí, bueno, he tocado en iglesias, en salas amplias y sí, suele ser un problema y mis sonidistas se suelen rascar la cabeza, pero hay muchas canciones que funcionan muy bien en este tipo de ambiente y hay algo especial con un edificio de este estilo, con el arte, que me gusta mucho. Yo cuando entro aquí, que esta es la puerta de entrada a este universo, pienso en lo importante que es cómo arranca un disco. En tu caso, tu último disco. Has elegido abrir con una tormenta perfecta. ¿Por qué esta canción para abrir el disco? Y en general mis discos son bastante tranquilos, pero por ahí tengo canciones que tienen un poquito más de energía y temas más oscuras, digamos. Y en este disco elegí poner esa canción primera, así que Perfect Storm se trata sobre las tecnologías que hacemos los seres humanos, que muchas veces son buenísimas, pero por ahí pueden ser lo que hace que la humanidad caiga, digamos. Y entonces lo quise poner primero, no esconderlo entre otras canciones. Don't matter much as the dominoes start to fall. Hey now, it's not random. ¿Hubo algún detonante que te hiciera mirar hacia estos temas? Porque es verdad que ahora están muy de actualidad, pero tú comenzaste a hacer el disco hace un tiempo, ¿no? ¿Qué te hizo sentir que estos temas eran importantes para la humanidad? Y he seguido a algunos filósofos de Oxford que estaban estudiando estos temas, ya son casi 10 años que los sigo, y uno de ellos, Toby Ord, escribió un libro que salió 2020, que se llama The Precipice, que habla sobre estos temas, pero también de un modo investigando qué dicen los expertos de guerras nucleares, de pandemias, inteligencia artificial y preguntando a todos los expertos también hacen estimaciones y ahí ponía en ese libro que sigue estando que los riesgos totales están 1 en 6 que no logramos sobrevivir los próximos 100 años. Por supuesto, teniendo hijos te hace pensar sobre esos temas, pero también no importa si no tenés hijos. Hay una canción en sueco en este disco que yo no he podido traducir a la perfección, pero creo que está vinculado al tema filosófico que tengo la sensación que te interesa mucho. Son dos canciones que están juntas, sí. Podrías decir, que Roald Sleya quiere decir velo. Rawls es John Rawls, el filósofo de política que tenía un thought experiment, un experimento de pensamiento, que si organizas una sociedad debes hacerlo usando un velo de ignorancia, un velo donde no sabes dónde vas a estar en esa sociedad, un modo de pensar en términos objetivos o neutrales y tratar de organizar una sociedad donde todos pueden florecer, digamos, como individuos. Si tenemos inteligencia artificial y robots, uno se puede preguntar ¿para qué servimos nosotros? Y pienso que parte de las respuestas puede ser los artes, puede ser la filosofía, la curiosidad y no necesariamente por la productividad de la economía, sino porque es interesante. Lät årets färja fri i vinden, bandtyget på en pinne viftar stolt för folk som gick förbi. Ingen blev särskilt kåt, men några män stannade ändå till. Börjar rycka och dra, sen fördes hon bort av moralpolis. Försvann sen en tid, hon skulle sjunga med kören i kyrkan som hon gjort sen hon var barn. Prästen kände sig lite ensam
Hoy estamos caminando por este museo y vamos a parar en La materia del tiempo de Richard Serra. Esta obra juega un poco con la espiral, a veces con la repetición. El artista dice que no basta solo con admirar, sino que hay que recorrer, ¿no? Yo creo que tu música también puede ser un poco así, ¿no? Como una experiencia, un recorrido. Sí, para mí hago la música en distintos niveles. Sí. Un nivel es solo los sonidos y que trato de hacer guitarra y cantar de un modo que sea interesante para el que lo escucha. Y el que lo escucha lo puede dejar de ese modo, digamos, puede servir para eso nomás. Y sé que mucha gente lo usa para música de fondo o para calmar a un hijo o para calmarse a sí mismo. Pero después hay distintos niveles, entonces tengo los textos y eso puede tardar mucho tiempo antes que uno encuentra esos detalles. Así que hay algo similar ahí, supongo que sí. Con el tiempo surgen otras cosas. Tienen muchas capas. Yo la verdad, antes me estaba dando un paseo por aquí y pensaba que este lugar no me transmite ni optimismo ni pesimismo. Y tu disco me sucede algo parecido. ¿Cuál es el estado de ánimo de este disco? Y cuando escribía las canciones pensaba en estos temas que algunos son muy pesados, sobre todo si uno los toma en serio, el tema de la extinción de la humanidad, el tema de las ideologías dogmáticas y el apagar la luz de la conciencia. Sí. Son temas pesados, pero mi ambición es no solamente decir sobre las cosas malas que hay o que pueden estar, sino de las cosas buenas, y por eso quería tener algunas canciones con optimismo, con una sensación de paz y sobre todo entonces terminando el disco tengo la canción Joy donde canto que independientemente de que lo que pasa, seguimos siendo monos que nos encanta cantar. The dawn hasn't changed. A thousand lights dissolve the gray as we cognify everything. Wisdom primates, we can't help but say that's a few dark shadows fall. A thousand suns ignite the wall as we cognify. En la canción Losing Game, ¿estás decepcionado, frustrado? ¿Estamos perdiendo la partida? Sí, así que esa sería la canción donde es después del hecho, es después que hemos perdido el control, inteligencia artificial, capaz que somos como humanidad, no tenemos control, no tenemos cómo arreglar nuestro futuro. Y me pregunto, ¿cómo pasó esto? Sí. Así que un losing game. Sería pensando en game theory, el tema de, en vez de win-win, un lose-lose escenario. Vuelves, bueno, están los 3 idiomas que están vinculados a tu historia. ¿A ti los idiomas qué te dan a la hora de cantar? ¿Utilizas cada uno para expresar una idea? Por ejemplo, las 2 canciones que hay en castellano son muy cálidas, es como, es un oasis dentro del disco. El castellano es el idioma que aprendí como niño
y es muy cerca del corazón, digamos. Pero sí, es entre los tres idiomas el idioma que tengo menos palabras. Es como que leo mucho en inglés, el sueco es el primer idioma, así que cuando cambié de solo escribir en inglés a sueco y castellano, salieron de distintos estilos, y el sueco supongo que es el más interesante para mí, que salió sin filtros y con textos muy directos, que hace que cuando las canto en vivo gente no entiende nada, pero si se fijan las traducciones hay temas bastante pesados ahí, o interesantes o curiosos. El inglés y el castellano son más, los uso más para con metáforas, lenguajes más poéticos, diría. Estamos en el contexto del BBK, 20 años. Esto de celebrar aniversarios, de mirar atrás, ¿tú cómo lo llevas? ¿Te gusta mirar atrás? Diría que no me molesta demasiado. Es algo interesante que tenemos 10 dedos, entonces con los 10 años, con los 20 años, nos gusta mirar para atrás, ver lo que pasó. Y lo hice con el primer disco. Cuando pasaron los 20 años, salí a hacer conciertos con solo las canciones de ese disco. Y sí, hay algo ahí de nostalgia que es muy fuerte en los fans que crecieron con esa música o que tenían eventos importantes en su vida con algunas canciones. Así que sí, hay algo lindo que pasa cuando uno vuelve a esas cosas. Tocaste aquí hace 10 años. Sí. ¿Has cambiado mucho en 10 años? ¿Yo? Sí, menos pelo. No. Y han sido 10 años que cambié de solo andar de gira a tener una familia, 2 hijos, así que sí, por ahí ¿cómo se dice? Pinch my arm, que sigue funcionando. Sí. El tema de poder seguir tocando tocar música, madera, ¿no? Tocar madera. Me parece muy interesante que tú no sacas discos constantemente porque te dedicas a vivir. ¿Puede ser la inspiración si no vivimos? Diría que soy muy lento, así que conozco amigos que son músicos que hacen disco y se dedican a vivir más, pero yo soy lento, me toma tiempo, pero volviendo a tu pregunta, por supuesto hay que vivir, no solo trabajar. En mi caso, mi trabajo no es tan pesado, así que toco guitarra y vivo a través de eso también, así que es un lujo. Pero sí, el de tomarse el tiempo de ver a gente, familia, ver el mundo, son cosas buenas. Vamos a ir a una instalación, vamos a entrar, tú y yo, Sí. vamos luego a salir, Sí. y me vas a decir qué canción de tu disco podría sonar ahí dentro. Bueno, ¿Te parece? bien. Vamos. ¿Qué sientes? ¿Qué escuchas? Me encanta esta instalación de Yayoi Kusama. ¿Qué canción de tu disco podría sonar aquí? For Every Dusk, por ejemplo. Forever Dusk podría ser, sí, quedarse Sí. acá. ¿De qué trata esa canción? For every dusk there's a dawn. Sí, para cada, ¿cómo se dice? Cuando el sol baja, ahí sube el sol después. Así que el tema de cosas que se acaban y cosas que comienzan. El de no tener miedo a los cambios, que siempre hay un día después. Pues yo creo que es perfecta. Es un artista que tuvo varias pérdidas familiares, de amigos, que le hicieron, replantearse el tema de la oscuridad, Sí. de la muerte.
Yo no sé tú a ese respecto si crees que nuestra relación con el tema de la muerte cambia mucho cuando somos padres, cuando vamos cumpliendo años. Quizá depende de otras cosas. ¿Qué nos hace reflexionar más sobre la muerte? Y solo puedo hablar de mí mismo, que ha cambiado un poco, sí, con hijos y con padres mayores. Siguen viviendo y también, pero se sienten viejitos. Y yo mismo me siento como en el medio de la vida, o pasando el medio. Así que sí, es un tema que queda ahí un poquito más presente que cuando uno tenía unos 20 y creía que eso nunca va a pasar, digamos. Pero sí, es el tema que da sentido a la vida también, el tema de que hay límites. Y estoy pensando en la canción que da título al disco y en todo el concepto, ¿no? Para ti el tema de la luz, la oscuridad, ¿desde qué lugar lo querías mirar en esta ocasión? Pensando en las canciones del disco, era sobre todo en temas de iluminismo, así que es la metáfora de la luz como lo que sabemos y la oscuridad de lo que no sabemos. El iluminismo es de pensar sobre temas, cómo podemos florecer como seres humanos y usar, ¿cómo se llama? La razón, la ciencia para ayudarnos a tener mejores vidas, digamos. Así que sí, las uso como metáforas. Estoy pensando en Nina Simone, que ella decía que, bueno, hacía música porque sí, por belleza, pero que a ella le gustaba dejar un pozo de pensamiento, de reflexión. ¿En tu caso también? Sí, trato de hacer arte, digamos, que arte no siempre se trata de hacer sonidos o música, no solamente se trata de hacer sonidos pleasurable, sino hacer cosas que te hacen pensar y por ahí he elegido cosas que sé que más del 80% del mundo no piensa del mismo modo como yo. Como para que sea difícil, digamos, si uno se mete. Pero sí, y lo hago por parte porque me aburro. Y en el tema de los conceptos podría nombrar hice la canción Road Slayer, pero antes de esa está una canción que le puse el signo U, que sería el signo de unión. Y que pensaba en ideologías que son compatibles o incompatibles y eso sería uno de los detalles que no es difícil entenderlo si solo escuchas el disco y son los detalles que hacen que sea más interesante para mí. Ay, qué vida te tocó. Por cierto, ¿cuántas guitarras tienes en casa? 7, 8, algo así. ¿Y conservas la guitarra de tus comienzos? Sí, yo soy muy no nostálgico, digamos. Así que regalé la guitarra primera, pero las que tengo tienen sonidos distintos, así que hace unos años atrás decidí empezar a guardar las guitarras porque tienen sonidos distintos y para cuando grabo hace bien tener distintos estilos y sobre todo en vivo también. Te quería preguntar por ahí, querida, ¿Sí? Que hay una guitarra ahí que me remite mucho a nuestro país, al flamenco. Sí. ¿Cómo surge? Y cuando era joven tocaba guitarra clásica. Ajá. Y una de las obras que toqué era Recuerdos de Alhambra, así que ese estilo de tocar viene de ahí. Ajá. Y bueno, en casa escuchábamos Camarón y Paco de Lucía. Y mi hermana bailaba flamenco, así que me preguntó un día si podía tocar. Y dije, no sé, pero voy a probar. Y era demasiado difícil, así que ahí por lo menos
empecé a entender un poquito del flamenco. Esta artista, Ruth Asagua, tiene una historia familiar que me apetece mucho compartir con los oyentes, porque ella creció en un campo de internamiento en Estados Unidos. Ella, su familia era japonesa, y bueno, parte de su obra, como vemos, tiene el tema de los alambres. Y quería vincularlo un poco a tu historia familiar, porque las personas que tenéis, bueno, unas raíces, una historia relacionada con el exilio, con el cambio. Ahora mismo que vivimos un momento complicado con el tema de la inmigración, del exilio, ¿cómo ves todas esas raíces tuyas? ¿Cómo pasa el tiempo para un hijo de familia exiliada? Es curioso porque mis padres tuvieron la experiencia de irse de su país con mi hermana, que tenía solo 2 años. Y fue muy, muy dramático y traumático para ellos. Pero yo nací en Suecia y solo he escuchado esto sobre los viajes. Y son como cuentos que no es difícil sentir lo que ellos sintieron. Así que pero me hace pensar en todas las personas que viajan no porque quieren, pero porque necesitan, y son eventos traumáticos, por supuesto. Me gustaría terminar con una idea que para mí también tiene el disco, que bueno, lo estamos viendo hoy en este museo, que es la importancia de la colectividad. Al final yo no sé si es lo que nos salva, ¿no? Cuando yo me pregunto para qué vamos a servir si tenemos robots e inteligencia artificial que piensa mejor que nosotros, ¿con qué vamos a llenar el tiempo? Y ahí para mí una de las respuestas es en los encuentros entre personas y las cosas que nos gustan hacer juntos, y el de cantar juntos es como casi como un símbolo para todo eso. Pues esta noche vamos a hacer eso, escucharte cantar y recordar la belleza del mundo. Muchísimas gracias, José González. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.